164 acuerdos comerciales conectan el campo con el mercado. Hoy nuestros productos llegan más lejos. Hola a todos y todas, yo soy Isaac Morales y esto es En Democracia, un podcast que realizamos desde la línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación con el apoyo técnico del Tercer Canal. Y como lo hemos dicho en los episodios anteriores, previo a las elecciones de primera vuelta del próximo 31 de mayo, quisiéramos tener estas conversaciones o acercarnos a las candidaturas a la presidencia y a la vicepresidencia para conocer sus perspectivas de país. Y en esta oportunidad nos acompaña el doctor Luis Gilberto Murillo, quien es el candidato presidencial del movimiento conocido como La Oportunidad es Colombia. Doctor Murillo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos y por dar, digamos, este espacio desde su perspectiva sobre lo que va a ser el país y lo que plantea también dentro de su programa de gobierno. Muchas gracias por la invitación y también a la Fundación Pares, Paz y Reconciliación. Y siempre es bueno tener este tipo de charlas, tranquilas. Mil gracias. Y como siempre, pues también está Diego Pedraza. Diego, ¿cómo estás? Hola Isa, hola doctor Gilberto, un gusto compartir con usted hoy acá. Y muchísimas gracias por aceptar también esta invitación porque la verdad consideramos fundamental que vengan los candidatos a contarle un poco más al país que le proponen a Colombia 2630. Sí, y precisamente digamos que esa es como nuestra principal tarea, nuestro principal objetivo, tratar de promover una democracia informada, que la ciudadanía pueda también tomar decisiones basadas en lo que dice la evidencia y en lo que nos están proponiendo las candidaturas. Yo sé que a veces el tiempo es un poco apretado, pero la intención de hoy es poder tener una conversación sobre diversos temas. Y a mí me gustaría que empezáramos, doctor Murillo, sobre un tema en particular que ha estado muy en la coyuntura y que seguramente pues, va a ser tarea fundamental de su eventual gobierno si llegara a ocupar la presidencia. Y tiene que ver con el proyecto de la paz total y las condiciones de paz que está viviendo el país. ¿Usted qué lectura hace de la paz total y cuál será su estrategia en materia de paz en los próximos 4 años? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque la aspiración de la sociedad colombiana ha sido vivir en paz, y lo hemos intentado. Pero ahí yo lo conecto con mi visión de país y la visión de las personas que me acompañan en Colombia es la oportunidad, porque miren ustedes que la inseguridad en Colombia, el conflicto en Colombia, ha estado muy ligado a la manera en que Colombia se inserta en el contexto global, tanto en el siglo XX como ahora en el siglo XXI. Colombia se insertó en el contexto global más eficientemente, a través del narcotráfico y más llegándole a los sectores populares. Y eso prolongó el conflicto. Colombia está muy insertado en el contexto global y en el mundo del siglo XXI a través de estructuras y redes criminales, con un esquema también muy eficiente y muy ya diversificado, atomizado y con presencia en los territorios. Entonces nosotros desde visión de país, lo que le estamos diciendo al país es: la tarea principal que tiene Colombia es cómo se inserta en el mundo del siglo XXI con todas sus complejidades. Y allí hay oportunidades. Y no lo puede hacer si Colombia no entiende que es un país muy diverso y que esa es una fortaleza y que no puede tener Colombias del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI al mismo tiempo, con un esquema del poder establecido, de la institucionalidad que es tremendamente elitista y cerrado, y otro esquema que le responde a las necesidades de esas poblaciones. Ahí está el meollo del asunto. Con esa visión, nosotros lo que hemos dicho, obviamente que hay temas de la seguridad tradicional que hay que abordar, y es necesario en este contexto mejorar
las capacidades de la fuerza pública. ¿Pero para qué? Para proteger a la gente. Ahí hay varios temas. Hay temas relacionados con capacidades tecnológicas, de hacer la lucha contra las estructuras criminales de manera con las herramientas que brinda ya no quisiera usar ese término, pero la guerra moderna, ¿no? El tema de tecnología, sobre todo inteligencia artificial, drones, etcétera. La fuerza pública colombiana, el mismo presidente Petro lo decía, que solo está copando el 45% de su capacidad porque se quedó atrás. Dejó de hacer las inversiones necesarias, se rompieron algunas confianzas en la cooperación. Teníamos una fuerza pública, la policía que era una de las mejores del mundo, la única policía que tenía como 50 helicópteros Black Hawks, ninguna policía en el mundo lo tenía. Y teníamos una fuerza pública que iba en la vanguardia, sobre todo las fuerzas militares. Eso se acabó en la transformación que se dieron los últimos, yo diría que casi en los últimos 5 años, y eso tuvo mucho que ver con la guerra en Ucrania, mucho que ver con el conflicto en Gaza, que se transformó la manera de hacer la guerra y se quedó la fuerza pública colombiana. Ahí hay que invertir y hay que ponerla a tono, pero no es suficiente. Hay muchos temas que tienen que ver con doctrina, aunque muchos de los militares plantean que no, pero sí, todavía hay una inercia de esa doctrina del enemigo interno, de la lucha contra insurgente, y ahora se trata de soberanía en los territorios. La fuerza pública tiene que llegar y quedarse, pero también con unos planteamientos serios de derechos humanos para proteger a las comunidades que tienen que ser sus aliadas. De lo contrario, nosotros no vamos a lograr paz. Y eso implica mejorar capacidades y sobre todo un papel para la cooperación en inteligencia, la cooperación militar, la cooperación policial, reconstruir ahí, pero también la cooperación judicial, porque esto tiene que ir acompañado de cómo llega el Estado completo allá con justicia. Pero no solo eso, yo hablo de la otra, seguridad, que es la seguridad realmente darle oportunidad a la gente que está allá, porque yo vengo de un departamento muy golpeado por el conflicto, que era remanso de paz. Yo lo alcancé a ver como remanso de paz en los 90. El conflicto llegó en el 96, 97 con la Operación Génesis, que se volvió ya un territorio de disputa. Y soy de un municipio que ha sido muy golpeado por ELN, por Clan del Golfo, en medio del conflicto. Entonces, nuestros jóvenes ahí realmente no tienen muchas oportunidades. Y como no tienen oportunidades, y la oportunidad es su territorio, nosotros queremos estar ahí. Mi familia tiene su casa ahí y no la podemos habitar. Pero entonces, lo que estamos diciendo, la oportunidades de tener servicios básicos que no hay. La brecha es inmensa. Solo hay salud, educación, vivienda digna. Nosotros todavía encontramos casas en el departamento del Chocó que tienen solo 4 paredes y por dentro no hay ninguna división. Y ese es un país que a veces, primero, que es un país que está en la Colombia profunda, la profundidad, pero que ya salió a la superficie y es emergente. Miren, nosotros tenemos que darle a la gente oportunidad de empleo, porque no lo tienen. Y hay que generar mecanismos que sirvan para el empleo allá, y allí la economía solidaria juega un papel fundamental. ¿Cómo hacerlo en términos de paz? Y es que las negociaciones han sido entre guerreros, pero las negociaciones tienen que ser con las comunidades. Si yo defino, nosotros estamos proponiendo unas zonas estratégicas de seguridad y desarrollo, porque nosotros tenemos que plantear planes de desarrollo. Se avanzó mucho con los PD, pero no han puesto atención. Planes de desarrollo de esas comunidades que realmente la inserten, las conecten con vocación, que realmente podamos reemplazar economías ilícitas, y hay cómo reemplazarlas. Pero tenemos que darles oportunidades, si no, va a ser imposible construir paz. Yo no comparto cómo se diseñó y cómo se implementó la paz total. Me parece que es claro que fracasó. ¿Y por qué fracasó? Porque se planteó desde una paz nacional, cuando realmente ya tenemos que volver al concepto de paz territorial y negociarla ahí. Hay semillas. Lo que se ha hecho con Comuneros del Sur, lo que se ha hecho en Nariño, ahí hay lecciones. Hay lecciones en las negociaciones con bandas urbanas. Que, entre otras cosas, yo hablaba con los jóvenes de Buenaventura, y los jóvenes de Buenaventura me decían: oiga, es que están negociando con las bandas, pero a nosotros no nos incluyen inclusive para que podamos pasar las fronteras invisibles. No podemos ir al colegio, porque no está en la negociación.
Claro. Entonces, ¿qué avance hay si usted no incluye esas necesidades de la comunidad, de esas comunas de Buenaventura? Sí. Entonces, lo que estamos diciendo, nosotros reformaríamos eso. ¿Cómo iniciaríamos? Además, yo fui, se lo digo con toda sinceridad, siendo embajador, yo decía, oiga, ¿cómo explicamos la paz total? Empezando del nombre, porque yo no era partidario del nombre paz total. Yo decía la paz completa. Pero sí tenía la responsabilidad de aplicarla en Estados Unidos como embajador. Lo único es que usted dice, bueno, mi profesor, si me enseña bien, yo explico bien, ¿no? Por eso porque está confundido. Claro. Sí, sí, sí. Y era el comisionado, está confundido. Sí, muy buen diagnóstico, pero eso que está planteando ahí, acá la gente trabaja con metas y resultados claros. Sí. ¿Con quién estamos negociando? ¿Quién es ese señor? ¿Qué hace? No, que la información de inteligencia no está. Pues sí, necesitamos que, oigan, ni vamos a ver con quién negociamos. Metas. Le voy a decir, nosotros nos costamos mucho tiempo para definir una meta de erradicación, por ejemplo, con erradicación voluntaria, manual. Entonces ahí hubo problemas en el diseño y la implementación. Yo creo que hubo mucho el deseo, de pronto ingenuidad, de pronto no entender que ese problema era mucho más complejo, Sí. el manejo de los incentivos. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Llegar, vamos a suspender todas las mesas hasta que tengamos un marco jurídico claro, que es un marco que inicia con el sometimiento. Necesitamos someter estructuras con incentivos claros y que también la contraparte entienda que esos son los incentivos y en torno a un plan de seguridad y desarrollo de esas zonas. Le doy un ejemplo, en Nariño se ha avanzado, pero ¿dónde están los resultados claros en la erradicación? Se había dicho que se iba a hacer una erradicación masiva manual, no ha sucedido. Entonces, ahí llego, planteo eso, reviso mesas, hay que revisar qué ha funcionado, qué no ha. Define un marco jurídico concertado. Yo creo que eso tiene que ser algo de país, pero también que entendamos qué incentivos también pueden funcionar con las estructuras criminales. Y eso sí permitiría que podamos implementar una política que nos lleve hacia la construcción de paz. Y eso, asociado a lo que ya les dije, me he hecho extenso en eso, pero es que a mí me tocó como lidiar con eso como embajador y como canciller y explicárselo a la comunidad internacional. Y no siempre era fácil. Claro, no. Y acá me queda una pregunta, Luis Gilberto. ¿Cuáles son esas zonas territoriales donde tú priorizarías estos programas? O sea, donde tú profundizarías en el programa de paz total, de la nueva paz total o de la paz nueva. ¿Qué zonas del país son? Nosotros hemos definido 14, algunas, pero obviamente que incluye a zonas en el Catatumbo, en el sur de Bolívar, el Bajo Cauca. Estoy recorriendo así del Catatumbo, el sur de Bolívar. Hay algunas zonas en La Guajira, pero ha mejorado. En el sur de Bolívar, que son las más urgentes. Algunas zonas del Bajo Cauca, tema minero, minería ilegal, etcétera, va subiendo. Y hay algunas zonas en el departamento del Chocó. Sobre todo se ha focalizado mucho el conflicto en el sur del Chocó, en el centro sur del Chocó, la zona del San Juan, de donde yo soy. Entonces va bajando. Buenaventura siempre está en el eje. El Naya siempre te entra ahí, porque es un corredor, y entra Cauca. Sí. O sea, te entra un eje que es norte del Cauca. Norte del Cauca es terrible. Yo creo que soy de los pocos candidatos que va a esos sitios, ¿no? Y yo voy, porque me dicen que no vaya, pero voy. Norte del Cauca, ese eje entre sur del Valle y norte del Cauca hay que trabajarlo muy bien. Ahí hay que crear eso. Es complejísimo, pero yo creo que hay que trabajarlo. Y hay algunas zonas del eje entre fronteras. Fronteras hay que revisar, se me pasaba en el norte todo lo de Darién, pero en fronteras hay que revisar el eje Putumayo-Nariño, Nariño-Putumayo, y que te conecta con Caquetá, y de Caquetá te sube por Guaviare y te baja ya a la frontera con Venezuela. Ahí está el mapa. Yo priorizaría, debería usar eso, pero ese término, bueno, no lo voy a usar, pero yo priorizaría donde podamos mostrar resultados más rápidos inicialmente. Porque hay un tema de confianza en la negociación y en la implementación. Yo priorizaría esos, donde puedo tener resultados rápidos, donde medimos que hay más voluntad. Eso hay que meterle mucha información de inteligencia si esa voluntad es real o no. Priorizaría esos, muestro resultados rápidos en los primeros 6 meses, el primer año, y después con los más difíciles. Claro. Tú tienes que microzonificar Cauca.
tienes que microzonificarlo y también el mismo abordaje nacional, aplicarlo en sur del Valle y Cauca. Claro. Donde puede ser más fácil que vas mostrando resultados y vas expandiendo, ¿no? Vas creando la mancha. Y no hay solución fácil. Yo creo que aquí algunos están vendiendo soluciones fáciles y rápidas que ya se han probado en el pasado y no funcionan. El problema es peor. Tratan de curar una enfermedad y la crecen. Y no hay soluciones fáciles ni con la estrategia que nos están planteando volver a la seguridad democrática que no funcionó. Y con la estrategia que no, que yo llego o una copia mal hecha de Bukele. O la estrategia también de decir, no es que aquí la paz la logramos rápido, ya la probó Petro y no funcionó. Esto tiene sus complejidades y nosotros que venimos de los territorios queremos hacerlo bien porque es la gente nuestra, ¿no? Claro. Luis Gilberto, dentro de su programa hay una propuesta para la paz que se llama la política pública de paz. La paz es Colombia, ¿sí? La oportunidad de la paz es Colombia. ¿Podemos decirle a la audiencia del Tercer Canal y de la Fundación cuáles son esos 4 o 5 puntos importantes de la política de paz como para aterrizar bien el ejercicio? Porque yo le entiendo, claro, una visión muy integral de fortalecer a la fuerza, una visión muy de perspectiva de las regiones y de las regiones, y como un concepto de integralidad dentro de la seguridad. Sí, ese es el concepto. Sí. A la política. Pero entonces la encasillaríamos como en esos 3, 4 puntos. Es una manera, pero yo quisiera como integrarlo más en lo que yo le estoy planteando al país, en términos generales. Lo primero, hay unos asuntos de seguridad y paz que tienen que ver con esa seguridad integral, pero es seguridad climática, seguridad ambiental, es la seguridad social. Ese es más amplio, pero hay que incluirlo. Yo creo que cuando tú en un territorio quieres construir paz territorial, tú lo que tienes que garantizar es eso precisamente. Entonces, cada territorio es como un microcosmos de lo que quieres hacer a nivel nacional. Entonces, hay un tema de seguridad y paz que es integral, que te incluye todos esos componentes. Un segundo tema que yo veo es infraestructura, que sea infraestructura sostenible, que sea regenerativa. Ya. Y eso, porque esos sitios no tienen infraestructura básica, ¿no? La gente está totalmente aislada. Entonces, en esos sitios, la mayoría donde tenemos, pero también nosotros tenemos un enorme desafío como país en una infraestructura que se envejeció mal y lo que está creando es conflicto. Te voy a dar un ejemplo. El éxito del turismo en la naturaleza, del turismo del paisaje cultural cafetero, en Salento te ha creado una explosión de llegada de turistas, de gente que quiere vivir ahí, pero te reventó la infraestructura porque no está diseñada para eso. Entonces, sí, la capacidad no. Y eso puede generar conflicto, ¿no? Claro. Entonces, el contexto urbano. Entonces, eso es uno. Lo otro que yo estoy planteando es inversión y comercio justo. Les voy a dar un ejemplo. En Quibdó hay varias empresas, pero conozco unos jóvenes que sembraron 100 hectáreas de popocho, que es un tipo de plátano. Como un tipo de plátano, sí. Que es muy sabroso. delicioso y además que ahí hacen jugos, etcétera. Mazamorra, y él está procesando en Quibdó. Tiene 80 empleos directos y como 500 indirectos. Y vende gran parte de sus clientes, la oferta se la vende al sistema de alimentación escolar. Los niños están más familiarizados con eso. Entonces ahí hay oportunidades, pero se necesita más inversión para él que está haciendo su microempresa y conectarlo también con circuitos de mercados en otras zonas del país y en el exterior. Ahí hay una línea de inversión y mira, yo creo que nosotros tenemos que crecer entre 4 y 5 puntos. Esto está asociado con la paz, por eso que lo quiero decir. Solo incrementando sustancial por el contexto, sustancialmente las exportaciones a Estados Unidos y a Venezuela con la reconstrucción, nosotros pudiésemos lograr conectar esos territorios y crecer unos puntos económicamente. Ahora, lo cuarto que estoy planteando tiene que ver con todo el paquete de bienestar social y de inclusión, que es el tema de educación. Ahí para allá íbamos, sí. Salud, tema de educación, y en educación ahí hay que hacer cosas. El tema de salud, el tema de vivienda, porque yo creo que son como servicios básicos, la gente espera que funcionen bien, no es la gran cosa, pero la gente espera que eso funcione bien y en lo que vemos hay que focalizarse ahí, menos ideológico y más realmente de soluciones. Y lo último es cómo modernizamos el Estado.
Y ahí hay un tema del centralismo. Yo odio el centralismo. No es que no me guste el centralismo, lo odio. Sí. ¿Sí? Porque lo hemos sufrido. Entonces, Claro. yo creo que hay que profundizar la autonomía de las regiones y ahí hay varias cosas que hay que hacer. No, y usted ha tenido experiencia siendo gobernador del departamento del Chocó. Y con la fórmula, o sea, vas con tu fórmula Luz María Zapata, ella tiene muy claro Sí. cómo se manejan las capitales. ¿Cómo ella es el presidenta esquema de las capitales? Sí. Así es. Pero ahí nos queda una pregunta antes de dar el salto a otros temas es, ven, tú ya sufriste en carne propia 2 veces lo que Sí. fue gobernar con el centralismo bogotano, Sí. ¿sí? Después viniste y estuviste en los altos cargos de 2 gobiernos. Así es. También tuviste una forma de relacionamiento desde el centralismo con las regiones. Ahora, en este caso, tú llegas a la presidencia, ¿cómo quieres que esa relación sea con el establecimiento? Es decir, el establecimiento de Bogotá, el gobierno central, ¿cómo se va a relacionar con las regiones? Porque es que mira que uno de los errores más grandes que se le ha visto al gobierno es que nunca se logró cohesionar para lograr tener mesas de trabajo con alcaldes y gobernadores. O sea, la pelea que hay entre entre el gobernador de Bolívar, el alcalde de Cartagena y el presidente Petro, pues es una cosa desastrosa para el país. Pasa eso mismo con las bancadas del Congreso, no hay cohesión, no se insertan. ¿Cómo harías tú, que viviste en carne propia lo que es aguantarte que Bogotá no te dé nada, o que la gente, el gobierno central no dé nada? ¿Cómo harías tú para hacer esa reforma y para lograr llegar a unificarse el gobierno con los departamentos y los municipios y las capitales? Pues eso hay que hay que tomarse o inyectarse el antídoto anticentralista, porque se ve la gente de las reuniones bien y después es más centralista que los centralistas cuando están en los cargos. Yo, en la Cancillería yo promocioné mucho con Luz María, entre otras cosas. María Zapata, que es una excelente fórmula vicepresidencial. La diplomacia subnacional, pero sobre todo, y la de los pueblos, ¿no? Pero sobre todo para darle más espacio en la diplomacia, en la política exterior a esas regiones. Y siempre uno tiene que ser consciente de que tiene, o sea, yo les decía, mire, la efectividad de la diplomacia se mide en los territorios, y sobre todo en esos que necesitan más ayuda. Y ahí cambiaría la relación. Una que es, yo creo que algunos en las regiones, como sucede con algunos empresarios, en el sistema antes de la llegada de Petro, tenían una relación muy privilegiada. Antioquia, otros, que sus políticas que funcionaban allá las hacían adoptar como políticas nacionales. Sí. Pues eso ya cambió, le toca como cualquier otro departamento hacer eso. Creo que eso molestó. Pero además, también cuando llega el gobierno mira más por un prisma político, de pronto ideológico, y también genera unas barreras. Y eso realmente lo que hizo fue dinamitar esa relación, que no ha habido buena articulación. ¿Y quiénes sufren? Por los territorios, las comunidades. ¿Cómo yo lo cambiaría? Lo primero, que no debe ser discrecional, ni de los gobernadores y alcaldes, y la no institucionalidad, ¿no? Que a veces no tienen en cuenta entidades territoriales indígenas, entidades territoriales negras, y va a haber entidades territoriales campesinas. Esa complejidad en Colombia, tú no logras paz si no incluye esa nueva territorialidad y las tratas como deben tratarse. Entonces, no debe ser discrecional. Yo estoy proponiendo que se cree un Consejo Nacional de Coordinación Territorial con gobernadores y con alcaldes. Y allí se tomen decisiones vinculantes del desarrollo. Es decir, si yo negocio para que haga la conexión con paz, si yo negocio con estructuras armadas en una subregión de Antioquia, eso debe tramitarse, haber mecanismos para tramitarlo en el Consejo Nacional de Coordinación Territorial y llegamos a acuerdos conjuntos. Y eso va a tener un mecanismo que son los contratos territoriales. Y los contratos territoriales, ahí están las obras más importantes, las inversiones más importantes que el gobierno nacional y las entidades territoriales van a desarrollar en ese territorio específico. Nosotros ya lo probamos. Cuando yo fui gobernador, Fajardo era gobernador, en fin, nos unimos varios departamentos y hicimos una cosa que llamó, muy siguiendo el modelo francés, del contrato plan. Entonces era un plan con contrato con la nación y cada quien ponía. Eso no se siguió promocionando, pero yo creo que ese es un mecanismo que debemos hacer. Lo otro es que sí hay que pasarle más recursos a la región, cumplir con la Constitución, pero hay que desarrollar
una reforma. Hay que primero definir, no existe en el país un estatuto tributario territorial. Imagínate el centralismo. O sea, que le hicieron uno al gobierno nacional, pero no existe uno para los gobiernos territoriales. Y el gobierno nacional se quedó con los mejores conceptos, ítems de tributos. De la tributación, sí. Entonces, eso hay que revisarlo. Yo lo digo porque lo sufrí. Y además de hacer el estatuto, hay que hacer reformas, o hay que hacer una reforma tributaria territorial seria y definir ahora sí cómo serían las competencias, y eso hay que atarlo a ordenamiento territorial. Entonces, lo que yo digo es, esa sería la manera como yo operaría y haría un proceso de transición que implica que me ponga de acuerdo con gobernadores, alcaldes, etcétera, y por lo menos la mitad de los ministerios se me van de Bogotá. Se me van de Bogotá. ¿Por qué el Ministerio de Una Ciencia y Tecnología? descentralización Sí, de la práctica, en la práctica completa. sí, ¿por qué no se me va el Ministerio de...? Y eso no es nada novedoso, se ha hecho en otros países y funciona bien. Se va el Ministerio de Ciencia y Tecnología, digamos, para Medellín, para que estén tranquilos allá. Entonces, eso genera un polo de desarrollo allá. El Ministerio de Cultura, no sé qué, se va para Cali, no sé por qué. Hay todo un tema de la economía y la creatividad. El del deporte me va para Quibdó. Pues como soy del Chocó, uno va a quedar en Quibdó. Eso no lo dude. Uno tiene que quedar allá. Pero usted, ¿por qué el ministro de Minas no se hace? Dicen, está probado, que la Guajira tiene grandes recursos mineros, no solamente lo de carbón, pero lo de cobre ya está saliendo, pero además todo el potencial que tiene en la generación de energías limpias. Entonces, y Cesar, ese eje, ¿por qué no está en Valledupar o está en Riohacha? Allá genera un polo de desarrollo. ¿O por qué no tenemos otro en Bucaramanga? Nosotros tranquilamente podemos descentralizar, y para que entiendan cómo es venir cada 8 días a los consejos de ministros, como hacen los alcaldes, como hacen los gobernadores. Y yo tengo esa propuesta, haríamos un estudio del tema y cómo se financiaría, pero yo sí implementaría esa propuesta. Yo creo que sería una propuesta distinta. Súper. Doctor Murillo, hay un tema que nos llamó mucho la atención dentro de su programa de gobierno, lo que plantea como visión de país, que tiene que ver con la educación, digamos como la relación que pueda existir en la articulación del sistema de formación en los diferentes niveles, ¿sí? Y lo que vemos es que apunta precisamente como a una suerte de fortalecimiento con el sector empresarial y los mercados que ofrecen empleos en el país. Es decir, como una idea de una ley de primer empleo. A mí me gustaría que nos contara un poco más sobre eso, o sea, como fortalecer el sistema educativo, articular todos sus niveles y de una vincular a los jóvenes con el sector empresarial. ¿Cómo? Bueno, ahí lo primero es que no se nos salgan los jóvenes del sistema, ¿no? Es un riesgo, sí, la deserción. La deserción es terrible. Y la educación de calidad que sea apropiada. Y en eso yo propongo crear una cosa que se ha llamado las universidades, le llamamos nosotros las universidades comunitarias, ¿no? Como pues el término no me gusta mucho, pero son universidades que no dejan que, donde más perdemos, bueno, donde tenemos una brecha grande es en educación, digamos, preescolar o de primera infancia, y hay que invertir mucho. La básica, secundaria y la primaria, ahí hay que invertir, pero más o menos está... la cobertura es más o menos aceptable. ¿Qué falta ahí? Programas de transporte, falta programas de alimentación, mejorarlos, y falta más tecnología e inversión en un programa como el de Ondas que genere curiosidad de temprano. Pero se nos pierden cuando pasan de la educación secundaria a la universitaria o preuniversitaria, y se nos pierden muchos. Entonces, ¿cómo logramos que no se pierdan? Ahí es donde quiero crear esas universidades, que no necesariamente es el SENA, porque usted puede entrar a esa universidad, sale con un diploma asociado, y después usted puede o ir a la universidad y en 2 años termina, hace 2 años ahí, un poquito más si no está muy bien preparado, en 2 años termina, y puede usted estudiar una carrera técnica o humanidades. Hay gente pues que quiere estudiar eso, entonces que no salgan. Y ya, si ahí no se nos salieron, pueden continuar. Pero esas universidades comunitarias también sirven para reentrenamiento de la fuerza laboral. No es solamente para los jóvenes que están ahí, sino que ahí usted se encuentra con cualquier persona que quiere reentrenarse porque tiene que cambiar de destino. ¿Y por qué digo eso? Y por qué hay que relacionarlo con la empresa privada. Porque nosotros podemos perder la posibilidad de que mucho de la fuerza laboral no tenga su primer empleo, porque con
Ya lo están viendo los países industrializados. Con la entrada de la inteligencia artificial, nosotros podemos perder hasta, o sea, global, hasta la mitad de los empleos junior iniciales en las empresas. Entonces, si no hay un compromiso de la responsabilidad social de las empresas, podemos tener muchos problemas. Pero además necesitamos que estén formados para los empleos que hay. Y yo les tengo experiencias concretas. De todo lo que le he hablado, no es que me han contado ni que me lo aprendí en un libro, es que es de mi experiencia. Ya. Con Google. Google tenía 500 empleos que me ofreció para traerlos a Colombia. Empezamos con eso, con el Ministerio de Comercio, con el de Educación, en fin. La verdad es que nos demoramos tanto que esos empleos se fueron para la India. Entonces lo que quiero es que Colombia no puede darse ese lujo. Y tiene entonces que conectar con el empresariado y también con la posibilidad de encadenar a la economía solidaria, pequeños y medianos empresarios con las grandes empresas. Porque aquí también hay un mito de que no, yo creo cooperativas y pequeñas empresas y van a florecer. No necesariamente, porque los circuitos globales y las cadenas de producción y las cadenas de valor, por lo general, terminan en una gran empresa. Si yo convenzo a esa gran empresa que llegue y a esa columna colombiana para que entre en ese ecosistema, yo garantizo que tengan sostenibilidad. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros queremos plantear desde el sistema educativo. El sistema educativo colombiano no está hecho para eso. Entonces, la reforma tiene que ser muy profunda. Algunos creen que es simplemente ofrecer universidades en ciertas zonas y realmente esa no es la salida. No, y mira que ha pasado algo, Luis Gilberto, y es en uno de los análisis que se hace, macroanálisis de estos temas de los planes de gobierno. Nosotros nos hemos dado cuenta pues que hay muchos candidatos están proponiendo cosas que van sin un sustento de cómo hacerse, que terminan siendo también un poco nocivos en materia económica para el país o un poco inexplicables en materia económica para el país. Entonces, a mí me parece muy interesante esta propuesta, sobre todo esa parte del reentrenamiento laboral, me parece que es algo muy importante. Pero entonces, para darle un poquito de vuelta a esto, esa parte del reentrenamiento necesita una reforma. Sí. Cuando hablabas de seguridad en la primera parte, hablabas de un tema también de una reforma al tema de doctrinas. Pues interesantísimo ese punto. Entonces, otra reforma. Doctrina no reforma. Porque esa es la inercia. O sea, la fuerza pública ya reformó. Las reformas internas. Es la inercia. Eso ya es más de implementación, porque hay temas que son de implementación y algunos que son de reforma. O sea, yo no soy de la reformitis, aunque ojo, que yo me formé en la perestroika, el glasnost de Gorbachev, que es el máximo de reforma que puede haber. Pero es que aquí a todo le plantean una reforma y resulta que hay temas que son de implementación, porque América Latina tiene uno de los grandes desafíos, es que saca muchas leyes y muchas cosas, pero nunca se implementan. Y yo creo que el desafío que tiene el país es más de implementación que de grandes reformas. Pero hay unas que sí hay que hacer reformas. O sea, vas a hacer unas reformas. Sí. ¿Y esas reformas cuáles serían? Pero creo que... ¿Y cómo las vas a hacer en el Congreso? Porque esa es la tú no vas con bancada. Diego, esa pregunta está muy difícil. O sea, tú no tienes bancada. ¿Cuáles son las reformas y cómo lo vas a hacer en el Congreso? Esa es difícil. Pero sí, Diego, tienes razón. Además que algunas necesitan, por ejemplo, la del Estado. Sí, tú tienes razón. Pero lo que vamos a hacer es... A mí me fue bien con el Congreso. Sí. Cuando fui ministro de Ambiente y cuando fui a canciller, porque yo logré sacar mis proyectos de ley sin tanto problema. Pero en Colombia en esa época, al menos en lo de política exterior, hay cierto consenso, no formal, pero hay. Sí. Y en ambiente también. Es decir, acá los grupos de derecha no son antiambientalistas, ni mucho menos. Entonces, mi reforma, inclusive con el apoyo del Centro Democrático, las pasé, la de cambio climático, etcétera. Ahora está más polarizado. Y yo armaría yo crearía unas mayorías con dos criterios. Obviamente programática, pero con un criterio. Unos están más en la discusión de la gran reforma y de transformación del país, otros están más focalizados en la implementación. Entonces yo haría como una mezcla con esos dos criterios, conformaría unas mayorías que no necesariamente son ideológicas, porque aquí hay gente muy pragmática en todos los sectores, ¿no? Sí. Entonces yo armaría esa mayoría. Obviamente yo vengo del gobierno del presidente Petro, estuve ahí y
yo creo que va a haber más apertura del pacto histórico a las reformas que yo planteé y mucha apertura de los verdes y los de centro. Y sé que podemos encontrar alianzas con gente de la derecha. Ahora, más en un sistema, digamos, yo creo que Colombia está moviendo en esa relación con el Congreso a un sistema más parlamentario. Infortunadamente todavía es muy transaccional y eso es lo que hay que cambiar porque tienen que ser reformas específicas con intereses en ciertas regiones que tengan esos parlamentarios, porque si usted, es decir, Colombia sigue siendo un país muy de regiones y de provincias cuando se trata del Congreso. Total. Sí, y siendo así, digamos, la relación con el Congreso, la mayoría tendríamos que armarla así, y ahí vamos a tener temas que hay que sacar adelante. Por ejemplo, pero no en el primer gobierno, pero sí ver la posibilidad de una reforma política para que haya mayor representación de ciertas regiones. Claramente. La tienen. La representación de los colombianos en el exterior, porque los colombianos en el exterior, que pues, Irán mandan 14 millones de dólares al año en divisas, que eso es enorme. Pues no todo, pues hay servicios que venden acá, pero la mayoría de las remesas deberían tener mayor voz en las discusiones nacionales y mayor estructura institucional para servirle, que la Cancillería tiene que crearla. Entonces ahí vamos a tener que hacer reformas y tienen que ser acordadas. Claro. Si tuviese el ideal, yo sueño con un gran acuerdo de reconciliación nacional. Y de ahí con todos los sectores sociales y que ahí baje realmente e impacte el Congreso, ¿no? Ok. Sí. Pero entonces sí vas a tener relación con el Congreso. Vas a construirla desde la confianza con el Congreso. Sí, A buscar unos consensos, A buscar consensos en temas muy concretos y mucho respeto a la separación de los poderes y a los pesos y contrapesos. ¿Por qué? Yo sé que ha habido una discusión y sigue la discusión sobre la falta de, digamos, el no respeto a la división de los poderes, que el presidencialismo se mete en todo, en fin. Pero yo creo que el que se ve casi siempre más afectado es el Congreso, porque yo he visto, y en Colombia no es motivo de discusión, pero debería serlo, las Cortes ahora yo creo que han ampliado mucho su poder en ese balance de poderes, porque están tomando decisiones que son muy de la cotidianidad de la política pública, de la implementación de la política pública. Ese es un debate que hay que dar en Colombia. Oiga, midamos bien nuestros territorios y paremos en nuestros territorios y los respetamos y empezamos el diálogo normal que tiene que existir entre los distintos poderes públicos. No, clarísimo. A ver, tú estuviste en altas esferas de dos gobiernos. Así es. Y dos maneras muy diferentes de hacer la política en el Congreso. Sí. Porque el gobierno de Juan Manuel Santos fue un gobierno muy conciliador con el poder legislativo. Y el gobierno del presidente Petro ha sido muy confrontativo. Sí. ¿Sí? Al final de cuentas, esa confrontación es lo que ha terminado llevando como al proceso de hundir esas reformas. Una de las cosas que más se veía era el afán del presidente Petro por sacar e impulsar la agenda de las reformas sociales bastante rápido. Entonces, ahí creemos, o se puede ver que ha caído como en el error, porque pues impulsó las reformas muy rápido, no hubo los consensos y los congresistas son bien complicados para sacar consensos. Tú que los has manejado, lo sabes, Sí, no es fácil. son bien complicados. Ahí va mi otra pregunta. Entonces, en caso tal de que a ti el Congreso te hace la misma operación de tortuga que le hicieron a Petro, ¿tú qué haces ahí? ¿Vas a ir a la confrontación con el Congreso o a la negociación? ¿Cómo manejarías tú el tema con el Congreso? Yo creo que eso se resuelve con transparencia. Porque, y en habilidades parlamentarias. Yo creo que Colombia obviamente está avanzando por una senda muy distinta, pero digamos, la bancada del gobierno le faltó habilidad para manejar el Congreso, que o eran muy nuevos y no tenían la experiencia parlamentaria como tal para mover sus proyectos por dentro. Es que el gobierno puede hacer su tarea y recibe a los parlamentarios y le explica en un desayuno qué es lo que está buscando, pero ya hay un trabajo que es de parlamentarios que hay que hacerlo y tu bancada tiene que hacerlo. Por eso es que yo digo que el país se va a mover cada vez más a un sistema parlamentario donde los ministros tienen que tener una responsabilidad política, porque si tú no tienes un ministro que incida que yo lo haría de esa manera, un ministro que incida sobre una bancada con
agenda programática, pues va a ser muy difícil. Entonces, el gobierno, como era nuevo, primero tenía unos parlamentarios no experimentados, que se frustraban porque no podían mover ese Congreso, y tenía unos ministros con poca experiencia con lidiar con el Congreso. Yo saqué todas mis leyes, tratados, etcétera, los saqué, porque usted tiene que sentar a los parlamentarios y tiene que trabajar, pero el Congreso va a hacer su trabajo. Entonces, hoy ya eso es distinto, porque hoy, por ejemplo, las bancadas de centro izquierda tienen más experiencia en lidiar por dentro del Congreso. Entonces tú puedes avanzar en hacer acuerdos programáticos en el Congreso e ir sacando las leyes que hay que sacar, porque de lo contrario, lo que tú dices, bueno, yo me voy y esto se acaba. Ahora, en los congresos que funcionan bien, yo creo que algo que el país también ha avanzado es que ya la opinión pública señala. Dice, este sector del Congreso o este congresista se opone a esta ley que a mí me interesa. Y después vienen los cantigos en las urnas. Entonces ahí también ya vamos mejorando la calidad del Congreso, porque se le imprime más transparencia. Yo creo que el presidente ahí sí tiene, sin mentarle la madre pues, a los congresistas y nada de eso, el presidente sí puede decir, mire, el congresista tal no le funciona este proyecto del gobierno y yo creo que está equivocado por tal cosa. Eso sí es una labor del presidente. Y eso sí yo lo voy a hacer. Es decir, pero es que Diego, en la Comisión Quinta, se opone a este proyecto que yo creo que es fundamental para el país. Y demos la discusión política. Y no me estoy metiendo en sus temas. Diego responderá ya y su partido político, ¿no? Pero Isaac sí apoya esta propuesta. Entonces sentémonos en cuál es la diferencia. Y ya lo que media y son, lo que va a generar que haya buena discusión son medios de comunicación, centros de pensamiento y la ciudadanía, que es la que va a ver esa discusión. O sea, pero gobiernas entonces también con un componente alto de tecnicismo, o sea, sí, yo vas creo a que hay tener que volver a ministros eso. muy técnicos. La evidencia. Ministros con evidencia, técnicos Porque preparados. el problema no es la falta de evidencia, es que ese es el tema. El problema no es la falta digamos, de evidencia, sino el criterio para mirar esa evidencia. Porque si yo tengo evidencia que Quibdó y casi todos los territorios olvidados necesitan medio siglo para llegar a los mismos niveles socioeconómicos de Bogotá, pues hay una evidencia. ¿Por qué yo priorizo esas regiones? Por eso. Pero mi criterio ya es distinto, porque mi prioridad no es el interés de las élites y de la gran macroeconomía, sino el interés de la gente. Que yo puedo demostrar con evidencia que le estoy sacando plata del bolsillo a los que menos plata tienen y no poniéndole plata. Por ejemplo, se acostumbra mucho en los Estados Unidos está lo que llaman el corporate welfare, que es, escucha, hay un sistema de subsidio para las corporaciones y eso lo desmantelan. Yo puedo demostrar cómo hay un sistema de subsidio, ojalá quiero mostrar eso, un sistema de subsidios para las grandes empresas en Colombia que hay que desbaratarlo y darle plata a la gente, pero es con evidencia. Sí. Es con evidencia, no es a las patadas, no es a las bravas, no, así no es. No, y yo creo que para esa idea que tú tienes de relacionamiento político con las otras áreas del poder, es clave tener gente técnica. O sea, en el Congreso, tú lo sabes, Luis Gilberto, un proyecto llega blanco y después de las 4 manos que recibe en las comisiones, en las plenarias, termina negro, ¿no? O sea, los proyectos... Ojalá, al contrario, entra negro y sale blanco. O sea, los proyectos nunca va para la gente nuestra. O sale variopinto. los proyectos se dañan mucho, pero entonces ahí sí creo que el tecnicismo es clave. Un amigo mío me dijo una vez, oiga, ministro, uno sabe qué entra al Congreso, pero no sabe qué va a salir. Sí, exacto. Sí, entonces es cierto, tú no sabes qué sale, porque no es lo que ha propuesto al principio, pero uno hace para que salga lo mejor. Normalmente lo que uno decía cuando firmaba esos proyectos es, mire, salió lo mejor posible. Sí. Y eso es lo que hay que buscar. Pero yo también creo que falta más diálogo. El tema de audiencias hay que reestructurarlo porque falta más diálogo técnico, sobre todo de escenarios, unos partidistas, digamos, afines a ciertos partidos y otros más neutrales que den la discusión técnica y con base en las opciones técnicas usted tome la decisión. Sí, faltaba eso. Yo creo que ya el tiempo se nos está acabando, pero sí hay un tema que me gustaría profundizar con el doctor Murillo y tiene que ver
Un punto en su programa habla también sobre lo que representa el reforzar la soberanía nacional, ¿sí? En términos de relaciones internacionales, y entre esos la posibilidad o la intención de recuperar las relaciones con Estados Unidos. Entonces quisiéramos que termináramos con esos temas. ¿Cómo era la relación con gobiernos estratégicos de la región como Estados Unidos, con Venezuela? Ahorita recientemente lo mencionaba de cara a lo que podría ser la apertura democrática de Venezuela. Entonces, ¿cómo ve Luis Gilberto Murillo la Colombia dentro de los próximos 4 años relacionándose con el gobierno de Trump y el gobierno encargado de Delcy Rodríguez y el eventual gobierno democrático que llega a llegar a Venezuela también? Sí, esa es una. Sí, yo creo que Colombia tiene que buscar un escenario donde tenga el concepto que ahora todos muchos aplican de autonomía estratégica. Pero más que eso, Colombia, y nosotros, yo lo machaqué mucho en la Cancillería, es más bien ser una voz muy potente que se oriente por un no alineamiento activo. Es decir, yo en unas cosas estoy con Estados Unidos, en otras no, en el contexto global. Pero tenemos una sociedad para temas muy puntuales y eso me permite interactuar con otros poderes, un mundo multipolar, pero también en otros escenarios. Y yo creo que y Colombia tiene que ser un país de estabilidad, pero también un país de vocación de mediación. O sea, porque el estilo del presidente Petro es otro, ¿no? Es más un estilo de ir a la vanguardia y mucho de choque, de abrir, de rupturas. Y yo creo que el perfil de Colombia en la política exterior y su diplomacia tiene que ser distinto. Y la relación con Estados Unidos, pues hay que entender el contexto de la política doméstica de Estados Unidos, que está muy relacionada con su política exterior. Entonces, en Estados Unidos no hay, digamos, el Estado no es monolítico como en ninguna parte. Entonces, Colombia tiene que aprovechar esas posibilidades, esos espacios que da el que el Estado allá no sea monolítico. Y tratar siempre, aunque no se da siempre, pero tratar de interrelacionarse con todos los centros de poder en Washington, ¿no? Y ahí hay un tema de confianzas mínimas. Ahora ya no es del acuerdo que firmó ni nada, sino la confianza que tengan con el escenario. Yo puedo construir algunas confianzas en Estados Unidos desde años y eso me ayuda. Y yo he dicho que si algún candidato tiene la posibilidad de recomponer esa relación soy yo, porque las conozco, porque lo he hecho, porque perdí tiempo en la campaña inclusive ayudando. Y también con Venezuela, porque me tocó lidiar pues con toda esa situación en Venezuela. Y yo veo que la oportunidad que tiene Colombia por el contexto geopolítico y por lo convulso del mundo y por el interés de Estados Unidos de estar más de cerca de su esfera regional de influencia, Colombia tiene enormes oportunidades para estos 4 años, ¿no? Entonces yo lo manejaría más con un planteamiento muy claro de soberanía, pero encontrando unos puntos comunes y diversificando, tanto con Venezuela como con ese triángulo es fundamental para Colombia. Ahora, desde el contexto internacional ven a Colombia y Venezuela como una sola unidad, en términos, digamos, de los intereses que hoy mueven el mundo, más asociados a el acceso a recursos, el tema tecnológico. Entonces yo creo que a Colombia le toca llegar a algunos acuerdos fundamentales con Venezuela y con la región. Yo creo que no tiene sentido peleas con Ecuador, con Perú, con Brasil, con Panamá, no tiene sentido. Primero los vecinos. No, eso sí no tiene ningún sentido. No, total. Muy claro esa respuesta con el tema de las relaciones internacionales. Me quedo con la reflexión, sí. Creo que tú hiciste un doble papel en este gobierno en materia de relaciones internacionales. Sabes muy bien de qué estás hablando. Y me parece que eso es algo muy importante. Porque Sí, la experiencia diplomática es una vaina que es muy evidente, sí. Pero a ver, para cerrar te quería hacer una pregunta. Tú que estuviste en la Cancillería, que estuviste en la Embajada de los Estados Unidos, ¿profesionalizas nuevamente la carrera diplomática? ¿La vas a fortalecer? ¿O qué vas a hacer? Porque tú sabes... No hay que fortalecerla. Acá. No, nosotros lo hicimos. Lo que pasa es que lo hicimos. Yo creo que hay un impulso del presidente
de ver la diplomacia como muy controlada por ciertos intereses más de la élite. Y la verdad es que así se manejó. Es decir, por ejemplo, en el gobierno de Iván Duque, porque dicen, no, que el gobierno de Iván Duque critica mucho. No, pero mire que la diplomacia... Bueno, ¿por qué peleó el presidente Uribe con María Ángela Holguín? Pues porque había un lío ahí de que ponían gente política, etcétera, uno no sabe. Pero estos otros meten gente de la élite con que entre comillas meritocracia. Pues mérito sí, pero meritocracia eso ya es otra cosa. Entonces, pero si ves en el gobierno del presidente Duque, casi 250 nombramientos que hicieron, solo 40 y pico fueron de carrera. Carrera, sí. María Ángela suspendió los ascensos de embajador en el 2018, un decreto que sacaron, entonces cerró la carrera diplomática. Pero hay una Colombia emergente que no ha estado en la diplomacia, porque eso se consideraba una cosa pues para la gente de apellidos de abolengo, y eso sí ha cambiado ahora. ¿Cuál es el error que se ha cometido? Que se ha creído que nada más usted tiene que tener una lealtad política para estar en la carrera diplomática. Y no, en la carrera diplomática hay gente muy buena. Lo que tú tienes que modificar un poco es la academia diplomática, generando mecanismos de igualdad de oportunidades para que llegue gente de todas las regiones, de todos los estratos sociales, y la diplomacia se parezca a la diversidad del país. Y eso se puede lograr porque la gente ya se ha preparado, la gente ya se ha formado y está ahí. Y usted no le puede reclamar lealtad política, sino que esa gente de la Colombia emergente llegue a la carrera diplomática. Hay que profesionalizarla. Claro. Y yo considero que una de las metas que debemos tener es avanzar mínimo, pero yo creo que lo máximo posible en tener nombramientos de carrera administrativa, pero una carrera administrativa diversa con la Colombia emergente. Por lo menos el 50%, pero eso se ha hecho mucho y nunca se cumple. Sí. Pero sí, nosotros llegamos y teníamos 3 embajadores de carrera, lo dejamos en 26 embajadores de carrera. Pero lo que sí hay que hacer es ampliar mucho la carrera administrativa en la diplomacia, que por lo menos supere el 70%. Total. Y ese es un plan de 5 o 10 años, y ser conscientes de que hay que incluir en la carrera diplomática a esa gente de la Colombia emergente. Porque aquí usted ve, por ejemplo, Paloma Valencia, y cuando el tema de Duque, pues su hermano era el cónsul en Miami. Claro. No, entonces a mí no me pueden decir que la carrera diplomática, si hay escenario que usted muestra el nepotismo en la carrera diplomática, Sí, que claro. la prima del canciller, que no sé qué, en fin, pero cuando llegaron los negros y los indígenas, pues que se dañó eso, no, tampoco. Sí, no. Nosotros tenemos gente que se ha formado, ¿no? Y que lo puede hacer bien. Y hay otro criterio que sí hay que incluir, Diego, esas preguntas difíciles que usted y Isaac hacen, pero mire, otro criterio que hay que incluir es, hay gente con mérito por su vida, pero eso hay que tener un mecanismo, digamos, muy independiente, muy transparente, de que puedan definir a esas personas, porque hay gente que tiene una vida tan destacada que sí merece estar en un cargo de representante. La representante de Colombia en las Naciones Unidas, Leonor Salavata, sí. Salavata. Sí, claro, pues es o sea, el peso, yo anduve mucho y pues trabajé con Leonor como embajador en Estados Unidos y también ya como canciller. Y el respeto que ella le tiene en Naciones Unidas por lo que ella, Por lo la que autoridad es. que emana, por lo que es, por lo que representa. ¿Qué necesitas ponerle a alguien así? Pues un equipo de diplomáticos de carrera muy buenos. Claro. Y vuelan. Técnico. Porque es que recordemos lo que tú dices, que esa es una gran reflexión, y es que esto es una de las muestras, la carrera diplomática es una de las muestras más grandes del nepotismo. Yo recuerdo que en el gobierno de Iván Duque, creo que alcanzó también a estar en había una esposa de un señor expresidente de la República, todavía muy vigente en política, que era la embajadora de Colombia en el Egipto. No, pero esa En es muy Egipto. buena. Le digo, bueno, pero ahí está lo otro. Porque usted está hablando de Ana Milena Muñoz. Póngale Ajá. nombre. Muy buena embajadora. Vea pues. No, sí. Mira, yo trabajé, porque tú sabes que a mí me tocó la ampliación al mundo árabe. Sí. Abrir la embajada en Qatar, en fin. Y teníamos el lío de los mercenarios que teníamos en Sudán. Y la verdad que ese trabajo, que fue un trabajo muy digamos, confidencial, clasificado con la embajadora, se hizo muy bien. Nosotros logramos establecer unos nexos con Egipto, que no era fácil, porque si tú eras amigo de Egipto, pues perdías a Emiratos Árabes, ¿no? Y necesitábamos a los dos. Y ella hizo un trabajo formidable de mantener a Egipto, lograr que encontráramos a los colombianos y mantener a los Emiratos.
o sea, la experiencia que yo tuve con ella fue muy buena. Wow, mira pues. Sí, sí. ¿Quién iba a Buenísimo. pensar, no? ¿Va? Sí. Bien. ¿Quién iba a pensar? Bueno, se nos acabó el tiempo, pero están las propuestas, los programas y demás que se puedan consultar. Doctor Murillo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por contarnos un poco sobre algunos puntos de lo que sería la visión de país y de su programa de gobierno. Para nosotros es muy importante mantener estas conversaciones. Agradecerle infinitamente que nos haya acompañado. No, a usted, Isaac, por la invitación, y también a Diego y a la Fundación Pares. Paz y reconciliación es lo que necesitamos en este país. El nombre de ustedes está apenas. Sí, estamos apuntándole a eso precisamente. Diego, muchísimas gracias también a ti por las preguntas y por acompañarnos. A ti, Isa, y a ti, Luis Gilberto, muchísimas gracias. Un placer haber compartido contigo este espacio. Gracias. Yo soy Isaac Morales y esto fue En Democracia, un podcast que realizamos desde la línea de democracia y gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación con el apoyo de Tercer Canal. Muchas gracias por vernos, por escucharnos y nos vemos en una próxima. La paz mejora la economía. Los ingresos de nuestros productores crecieron hasta un 77% con Colombia Sostenible.